por la conciencia del autismo. Así que pues en este momento nos acompaña nuestro doctor David Cubillos y que nos va a estar hablando un poquito sobre este tema y lo que estamos celebrando hoy precisamente en el Día del Autismo. Doctor, bienvenido al G-Power, muchas gracias por montarse nuevamente con nosotros y con este tema tan especial, porque les cuento algo, lo que pasa es que muchas veces confundimos el autismo con retraso mental y esto no tiene nada que ver, no son parecidos. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes en el día de hoy, ese Día Mundial del Autismo, como dijiste ahora. Estamos sensibilizando a todas las personas frente a esta condición, que es una condición del neurodesarrollo, donde los niños tienen unas características particulares. Hemos hablado varias veces acá sobre el tema del autismo. Hoy, pues aprovechando este día para que todos nos concienticemos, para que todos nos vistamos de azul. Hoy estoy vestido de azul precisamente por eso, para decirle al mundo que aceptamos, que somos conscientes, que entendemos la condición del autismo. Cuando hablamos de condición, Víctor, hablamos de una cosa completamente diferente a una enfermedad. No solamente podemos pensar en enfermedad, hablamos de condición y es una persona, digámoslo así, normal, que tiene una manera diferente, que tiene que ver con su desarrollo biológico y neurológico y que hace que tenga algunas características particulares, pero no es en todos los casos lo que nosotros aprendimos sobre el autismo ni lo que tenemos de referencia sobre el autismo, ¿cierto? Porque cuando uno habla de autismo, todo el mundo piensa que es la persona que está como que no tiene, que está metida en su mundo, dice la gente, ¿cierto? Está metida en su mundo, se está moviendo, o que no es un habla, retraso, Doc, porque exacto, mucha gente piensa que es un retraso. Tienen retrasos severos, entonces no mira, no habla, no tiene contacto. No todas las personas que tienen la condición o que están dentro del espectro del autismo son de esta forma, ¿cierto? Y por ser condición, pues tenemos que concientizarnos también a dejar de buscarles curas y curas, porque también los papás se desesperan y buscan cura, ¿sí? Entonces quieren que curen a su hijo del autismo y resulta que es una condición, no se tiene que curar, se tiene que tratar, se tiene que intervenir, pero no se tiene que curar. Yo he visto muchos papás desesperados por esto, con mucho desconocimiento frente al tema, incluso papás que van por el mundo viajando a ver quién tiene la cura, quién le aplica una inyección que los va a sanar, o quién va a hacerle, incluso hay terapias, por ejemplo, con unas cosas eléctricas, con unos ruidos, con unas cosas totalmente que no tienen una base científica o que no tienen un sustento científico y ahí como que afectamos más al niño y aumentamos todo el problema. Con respecto a eso, doctor, teniendo en cuenta de que es un día para sensibilizar de pronto las personas que están en un entorno diferente al de los niños, es decir, no soy ni su mamá, ni su papá, ni una persona que tiene que pues estar conllevando esta situación constantemente, sino simplemente me lo encontré en la vida, me lo encontré en el trabajo, me lo encontré en la universidad o en el aspecto o en el ámbito que sea. ¿De qué manera yo puedo apoyar esa situación? Bueno, muy bueno ese punto. Realmente todas las personas deberíamos sensibilizarnos frente a disminución de barreras para las personas con discapacidad. En este caso, para las personas que tienen una condición del autismo, vamos a disminuir unas barreras que son barreras sensoriales o barreras de pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, a un niño que tiene o que está dentro del espectro del autismo se le dificulta mucho los ruidos fuertes. Si yo sé que estoy en un entorno, no soy familiar del niño, pero yo sé que en el entorno hay personas con autismo, yo debo entender cómo modular mi tono de voz, tratar de no gritar, ¿cierto? Debo entender que debo disminuir los ruidos que hayan. Por ejemplo, hay una serie ahorita que trata el tema del autismo y entonces el niño con autismo que está en grado 11 y van a hacer la fiesta de 11 en el colegio y resulta que todos los compañeros se pusieron de acuerdo para hacer una fiesta del silencio porque a él le molesta mucho el ruido. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a una tienda donde venden tecnología y les prestaron a todos audífonos
y pusieron como la música para todos con audífonos, el niño pudo estar dentro de la fiesta, pero no se sintió completamente mal o no se estresó o no estuvo ansioso por el ruido que le O genera. sea, ahí se rompió eso. una barrera. Se rompió una barrera. Se sienten agredidos ¿Cierto? ellos cuando uno no le presta atención o cuando uno no realiza ese tipo de Claro. eventos para que funcione. Claro, lo que pasa es que en las personas que tienen autismo, que están dentro del espectro, debemos entender que ellos tienen un pensamiento mucho más rígido, un pensamiento cuadriculado. Siempre decimos que están dentro del cuadrito, ¿se acuerdan? Entonces, en ese pensamiento cuadriculado y rígido es muy difícil que ellos flexibilicen su mente. Es como si la mente, es como la mente de nuestros abuelitos que ya se van volviendo como muy rígidos y todo tiene que ser Como ellos digan, secuenciado, eso. como ellos Que digan. ya eso. uno dice, ¿qué? Se va a poner uno a pelear con el abuelito. Exacto. Las personas que están dentro del espectro son así, son muy rígidos. Entonces la idea es yo entender ese cuadrito, ¿sí? Para meterme un poquito en el cuadrito de la persona que está dentro del espectro y no intentar sacarlo de ahí abruptamente, porque eso podría llegar a ser que se estresen y que se sientan muy mal, y eso podría llegar a ser que yo no esté siendo incluyente desde mis conductas o desde mi comportamiento frente a la persona con autismo. Pero ¿hasta dónde también, doctor, para no ser invasivo con esa persona? Sí, es muy importante no ser invasivo, lo que tú dices. Cuando yo digo entrar al cuadrito es realmente pensar eso, es pensar en cómo pensarían ellos, cómo pensarían y tratar de llegar a esa conducta, ¿sí? Sin ser intrusivo como tú dices, porque si yo me paso mucho las barreras también del espacio de ellos, También. ellos se pueden Claro, está sentir invadiendo. se pueden sentir agredidos, ¿cierto? Por ejemplo, algo que yo siempre le digo a todas las personas que tienen al lado una persona con autismo es, a ellos no les gustan las sorpresas, no les gusta lo nuevo, hay que prepararlos para las cosas. Disminuir una barrera de pensamiento es preparar a nivel del pensamiento al niño o a la persona con autismo para llegar a generar una conducta, ¿sí? No es llevarlos abruptamente, ¿sí? Por ejemplo, en los colegios, ellos se estresan mucho en los colegios No, por pues el si ruido, se estresa uno, doctor. por todos los niños gritando, a ellos no les gusta, todos los niños corriendo, eso para Puede ser ellos difícil, es claro. difícil. Entonces, si estamos en el colegio, hoy aprovechando el día de la sensibilidad frente al autismo, pues entendamos como niños, digamos, que tengamos un desarrollo neurotípico, el resto de niños, entendamos ese compañerito que tiene autismo, que está dentro del espectro, y hagamos algo para disminuir una barrera. Todas las personas, todos los televidentes que nos están viendo ahí, hagamos algo para disminuir una barrera frente a la discapacidad, porque esa barrera nos ayuda a ser una sociedad más incluyente, Más accesible. más accesible, lo que tú dices, ¿sí? Tanto en los colegios, en las familias, en las comunidades, en los barrios. Si yo sé que en mi barrio hay una persona que tiene autismo y está aislado completamente, pues yo trato de incluirlos teniendo en cuenta eso que decíamos ahora, esas características de pensamiento. Doctor, ¿qué tan común es el autismo? Es muy fácil encontrarnos en la escuela, en nuestro barrio, una persona con autismo. Sí, realmente cada vez es más común, tal vez puede ser que estemos siendo mucho más conscientes a la hora de diagnosticar y nos demos cuenta más fácil también de las características de las personas con autismo, pero cada vez va como en aumento, ¿sí? Además también pues por la cantidad de población. Es mucho más común verlo en niños que en niñas. Hay más niños diagnosticados con autismo y el autismo siempre tiene, o el trastorno del espectro del autismo siempre tiene que tener un apellido como tal, lo que tú decías ahora. El apellido es si tiene discapacidad intelectual o tiene un retraso mental, que no todos están ahí, o si tiene un coeficiente intelectual promedio, es decir, es igual o comparado a los niños de su edad, o si es superior, porque también puede haber un niño que está dentro del espectro del autismo que tiene un coeficiente intelectual superior, es decir, es como un niño superdotado, ¿sí? Pero tiene las características del autismo. Tiene esa condición. Tiene esa condición, exacto. Y Bueno, Doc, hablamos constantemente del autismo y de lo relacionado que está con los niños. Ya hablando en la parte adulta, ¿cómo manejar esta situación en un ámbito laboral, por ejemplo? Bueno, listo. Dentro del proceso de los adultos,
casi no se había hablado antes por el tema de diagnóstico, ¿cierto? Porque antes no se hacían tantos diagnósticos o no se caracterizaba tanto la población y no habíamos llegado como a tener esos adultos como tal. Cuando una persona adulta tiene las características o tiene una condición autista, es una persona que puede llegar a ser muy bueno en lo que hace, pero que debemos entender también esas características en el trabajo. Pueden ser más solitarios, pueden ser de menos contacto, el contacto perceptivo es más limitado para ellos, habla con menos personas, pero son muy buenos para hacer lo que tienen que hacer. Dependiendo de también la característica intelectual, si tienen discapacidad intelectual, pueden llegar a tener trabajos, digamos, un poco más rutinarios o un poco más manuales, mecánicos, donde ellos generen un trabajo y ellos arman unas rutinas y pueden seguir la rutina perfectamente todos los días. La idea es... Y sin estresarse porque ya se acostumbran al sitio, o sea, ya después de que la persona se programa, se anticipa y está acostumbrada al sitio, se estresa menos. No quiere decir que no puedan tener una crisis, pueden tener una crisis en cualquier momento, así como cualquier persona, bueno, un poquito más que cualquier persona, pero en la mayoría de los casos siempre están controlados dentro de ese ámbito laboral. Digamos que si es una persona que está dentro del espectro del autismo adulto, que tiene un coeficiente intelectual promedio o superior, pues se vuelven unos profesores en la materia. Digamos que se vuelve, digamos que a la persona le gustó los robots y entonces se vuelven el mejor robot, sí, o sea, como el duro, y se vuelven un profesor en eso. Tienen pocas relaciones sociales, un poco complicados a la hora de generar esa relación, esa reciprocidad social, como decimos nosotros, a nivel de las relaciones. Pero si lo sabemos entender, pueden llegar a ser incluso muy buenos amigos y unas personas que realmente vale mucho la pena tener al lado como compañeros. Lo que tenemos para sensibilizar es a las empresas también, o sea, realmente yo no conozco aquí en Armenia empresas que estén incluyendo personas con trastornos del espectro del autismo. Si las hay, sería buenísimo conocerlos, pues desde la Clínica del Autismo, como a generar alianzas con estas empresas y estas personas que quieren hacerlo, pero tenemos que sensibilizarnos a entender que ellos también pueden hacer parte del proceso ocupacional, también pueden estar dentro de una empresa, pueden ser valiosos en un proceso laboral y podemos llegar a incluirlos mucho más dentro de todo. Doctor, ¿qué actividades se realizan a nivel mundial para conmemorar este día? Bueno, las actividades o cómo estamos sensibilizando es todo lo que tiene que ver con las prendas de color azul, los globos azules, alumbrar los edificios representativos de cada ciudad de color azul. Eso con el fin de generar esa conciencia. Que empecemos a pensar empecemos a pensar y a entender esta condición o estas personas con trastornos del espectro del autismo, porque lo primero que hay que hacer es concientizar, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es sensibilizar. Después de que hay una población, una comunidad sensibilizada frente a un tema, pues es mucho más que pasen a generar otras acciones y conductas, pero lo primero que hay que hacer es sensibilizar a toda la población. Claro que sí, ahí está el doctor David Cubillos con este tema especial, el mensaje: rompamos juntos la barrera por el autismo, hagamos de esta sociedad más asequible, además que sabemos que pues, acá nos estamos dando cuenta con todas estas recomendaciones que finalmente son personas que tienen mucho talento, muchas cualidades, y tenemos que empezar a cambiar esa conciencia. Y en el día de hoy, pues si podemos, identifiquemos de pronto en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, esa persona que tiene esta condición y empecemos de una vez a romper esas barreras, Doc. Sí, la invitación a nuestros televidentes para que empecemos a apoyar estas campañas que se hacen a nivel mundial, para que empecemos a entender y a aceptar más a los otros. Sí, todos los televidentes hoy pongámonos una prenda azul. Ya me voy a ir de camino. Y sensibilicémonos frente a los trastornos del espectro del autismo. Recordemos que es una condición y que hacen parte de nuestra sociedad y que como sociedad somos completamente diferentes todas las personas que estamos ahí metidos, pero no por eso, no porque seamos diferentes, vamos a excluir
a nadie. Antes, al contrario, todos debemos estar incluidos dentro de esa diferencia que hace parte de esta especie humana, ¿no? Claro que sí, doctor, por favor, redes sociales, contacto. Bueno, para que recuerden estén ahí pendientes. que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, David Cubillos, Neuropsicología en línea, Neuropsicología con P, David Cubillos, Neuropsicología en línea en Facebook, o también para una cita en el 321-712-6990 en la ciudad de Armenia. Ahí está, muy claro los contactos del doctor David Cubillos. Pero bueno, doctor, Jenny, los invito, al igual que a nuestros televidentes, a ver esta nota. Estuvimos en el